Sí, prácticamente se ha vuelto una celebración de todas las naciones originarias de nuestro país, pero hay que tener cuidado en este sentido, porque esta tradición tiene que ver mucho con la zona andina fundamentalmente, y tiene que ver también con la parte quechua, porque estamos hablando del sol, y el sol es la deidad por excelencia durante el periodo prehispánico fundamentalmente. Entonces, quienes le dieron mucha más importancia al sol fueron los incas, ¿no? Y por eso le llamaban el Inti Raymi a esta fiesta. Y junto con esta fiesta, que es el 21 de junio, hay la otra fiesta que es el 21 de diciembre, que es el Capac Raymi, ¿no? La gran fiesta. Entonces, son los dos enlaces fundamentales donde se celebra este ciclo, ¿no? Y normalmente a veces nosotros decimos, es un nuevo año, ¿no? Y en la concepción andina, este nuevo año es medio año, porque estamos hablando de este medio año donde el sol se aleja de la Tierra, o sea, del hemisferio sur fundamentalmente, y en el otro medio año se acerca. Y por eso hay como una especie de espejo, ¿no? Que se van repitiendo varios elementos que se dan en un primer medio año. Por ejemplo, el Día de Difuntos también se celebraba en lo que hemos pasado Semana Santa. Entonces es bastante interesante. O lo que pasa en agosto con la fiesta de la Pachamama, también se celebra en febrero. Es decir, son cada 6 meses exactamente. Entonces, yo le daría otro viraje, ¿no? O sea, estamos hablando no de esos 365 días, que es prácticamente un calendario gregoriano. Lo único que haríamos es cambiar de fecha y que empiece el 21 de junio. Claro. No, o sea, es otra lógica, es una lógica bipartita donde se manifiestan en cada medio año diferentes procesos que forman parte de la actividad andina como tal. Milton, retrocedamos un poco en la historia. A ver, usted cuéntenos cómo es que se inició esta celebración y cómo se celebraba en sus inicios y si existe alguna variación en la forma de celebrar hasta la actualidad. Bueno, sí hay variaciones porque prácticamente ya no se celebraba. A ver, nosotros tenemos la fiesta del 23 de junio, que es la fiesta de San Juan. La tradición española, ¿qué es lo que hizo? Encubrió la fiesta del 21 de junio y prácticamente la anuló. Lo mismo pasó 6 meses después con la fiesta del 25 de diciembre, que es la fiesta de la Navidad de Jesús. Encubrió la otra fiesta importante, que era la del 21 de diciembre. Entonces no se celebraba. Hay algunas personas que comenzaron a celebrar la festividad más o menos en la década del 70, comenzando a retomar las actividades que se hicieron en la época prehispánica, y obviamente ha habido un cambio fundamental desde este momento, ¿no? Y ya se han reconocido, por ejemplo, 5.525 años, y esto también es un poco criticable, ¿no? Estamos hablando de 5.000 años que son anteriores a la conquista española, estamos hablando de los 500 años que son posteriores a la conquista española, y que fenecen en el año 1992, perdón, y a partir de 1992 han pasado 25 años, ¿no? Los primeros 5.000 años que están propuestos por Milla, que es un arqueólogo peruano, y más o menos hablan de los pachacutis que existieron en este periodo, ¿no? Son las 5 creaciones del mundo, aunque hay un autor que es Guamán Poma de Ayala, que dice que estas creaciones del mundo no se dan exactamente cada 1000 años, ¿no? Habla de un momento que son 1200, de otros 800 años, otros 600 años, pero es interesante estas creaciones del mundo que están vinculadas fundamentalmente con 3 periodos, ¿no? Un periodo que es el Taipi, es el punto de encuentro, hay el tiempo del Purumpacha, que es el tiempo de la oscuridad, y un tercer tiempo que es el Auquipacha, que es el tiempo de la guerra, ¿no? Y después de eso ya vienen los Pachacutis, cuando ya se hace el descubrimiento de América. El otro gran Pachacuti es el 1992, digamos, rechazando este descubrimiento de América, y a partir de esto han habido los cambios políticos y sociales que se han generado, y estos 25 años que estamos celebrando. Bien, ¿cómo tenemos que entender entonces realmente mañana el recibimiento de los rayos del sol acá, bueno, todo el mundo esperando la energía cósmica, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos que entenderlo? Como el inicio del Año Nuevo Aymara, como un fenómeno astronómico que tiene sus propias particularidades. ¿Cómo? O sea, ¿cómo usted lo va a recibir, por ejemplo, mañana a este nuevo año, entre comillas, eso de las 7 de la mañana? Bueno, hay que recibirlo con lo que viene, ¿no? Es decir, hay un contenido de fuerzas energéticas y que me parecen fundamentales.
En la época prehispánica, por ejemplo, se los recibía sacrificando llamas, se hacía llorar a los animales porque dicen que el sol se estaba alejando y deberían con sus gritos evitar que se alejen el sol, ¿no? Obviamente, y después de eso se hacen una serie de sacrificios. Y lo importante de todo esto es que, por ejemplo, en el periodo prehispánico se establecieron, hay una división cuatripartita del espacio, ¿no? Tenemos el Incario, el Tahuantinsuyo, y esta división cuatripartita, cada una de las partes divididas en 4, tienen una división tripartita al interior que se llaman los seques, que parten de un eje principal que es el Cusco. Entonces esas líneas imaginarias van pasando por todo el territorio y los lugares más altos son donde hay que recibir el sol, ¿no? Y esa energía es donde se recibe y beneficia a la gente, ¿no? Es decir, es como retomar estas energías y obviamente se celebran a partir de manifestaciones rituales vinculadas con los apus, las apachetas y otros elementos. Así es. Respecto a esos lugares que usted nombraba, vemos que cada año van aumentando más y más aquellos espacios que son considerados sagrados. Ya en el año 2011 existían alrededor de 80 sitios sagrados en Bolivia, en el año 2013 200 y ahora se habla de alrededor de 300 espacios energéticos. ¿Cómo es que se los nombra de esta manera estos lugares? ¿Qué características, qué aspectos se toman en cuenta para denominarlos así? Bueno, el primer elemento fundamental es el concepto de huaca, ¿no? Y que ustedes también lo han manejado. Este concepto de huaca está vinculado con los lugares de origen. Los lugares de origen son los lugares altos que en quechua se llaman pacaricuy o pacarinas. Tradicionalmente y míticamente se dice que las personas provenimos de un cerro, ¿no? Entonces, estos cerros, al ser sagrados, son lo que usted dice, ¿no? Son esos lugares de origen donde uno tiene que celebrar la llegada del sol y de este nuevo año. Por eso son fundamentales. Cuando uno está frente a un cerro, por ejemplo el Illimani, el Iñampo, un cerro menor, está frente a una deidad, es un apu, es un señor. Por ejemplo, en la región de Puerto Acosta se les llaman auquis a los cerros, auquis, entonces son la representación de esta magnificencia, ¿no? Y por eso hay que recibirlos en lugares sagrados. Generalmente, ¿dónde acostumbra usted recibir este año nuevo? Yo normalmente acostumbraba en Tiwanaku, ¿no? Pero el año pasado también se dio en la Ceja del Alto, donde están las antenas, ¿no? En las antenas, correcto, donde están los yatiris, ¿no? Y los chamancanis. Entonces, obviamente son lugares altos donde uno tiene que recibir esta energía. Ahora, ¿el recibir esta energía se da para todos? O sea, una persona que nunca ha seguido esta tradición, por ejemplo, un turista, ya viene un francés, viene un yugoslavo, y dice, yo voy a Bolivia a recibir, sé que van a celebrar el recibimiento de un nuevo año, me voy y quiero contagiarme de esa energía cósmica. ¿Tiene las mismas posibilidades de nutrirse de esa energía que una aymara que realmente tiene fe, que tiene sus creencias bien depositadas en esa tradición? ¿Hasta dónde la sugestión en esta tradición? Bueno, depende de cada uno, ¿no? Y obviamente depende del entorno también. O sea, en Tiwanaku hace un frío así terrible. No, sin duda. En momentos previos. Tiene abrigadito, ni la energía cósmica del sol lo va a librar de un resfrío. Pero uno espera pues con desesperación la llegada de los rayos del sol, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con esa simbología también, ¿no? Es decir, vas esperando paulatinamente a lo largo de todo lo que es la noche, se te va generando como una especie de clímax y el momento culminante, digamos, de todo esto es el momento de la salida del sol. Y la ritualidad que acompaña todo esto creo que también te contagia. Y por eso es fundamental, ¿no? Si viene un extranjero a un local, tiene que ver con este contexto. Obviamente también es criticable porque en tierras bajas no funciona de la misma forma. O sea, no olvidemos que, por ejemplo, el Incario llegó hasta la región de los Tacanas, que es más o menos lo que conocemos ahora como Ixiamas o Rurrenabaque, ¿no? Pero no bajaron más allá, ¿no? Entonces hay otra concepción del mundo, ¿no? Que tiene que ver con otros elementos. Ahora vemos que el presidente, por ejemplo, el señor Evo Morales, este año, a diferencia de otros anteriores, va a recibir estos rayos del sol en Orinoca, en su pueblo natal. ¿Cómo se lleva a cabo la celebración en este lugar? Bueno, tiene que ver fundamentalmente, y algo que me parece interesante, en todos los cerros altos la gente siempre se prepara con anticipación, dependiendo también la distancia que haya del lugar de origen hasta subir a la Pacheta o al Apu.
Entonces uno puede prepararse a las 3 de la mañana, 12 de la noche, 4 de la mañana, etcétera. Y obviamente tiene que subir a estos lugares las mesas tradicionales, las mesas rituales, y hay que hacer la coa, como dicen, ¿no? Y por eso es fundamental. En algunos lugares hacen el sacrificio, en otros lugares no lo hacen. Depende de cada una de las ascripciones, porque debemos considerar que no solamente es una fiesta aymara, es también una fiesta quechua, ¿no? Son los dos, digamos, las dos naciones que tienen mucho más peso y poder con relación a este tipo de festividades. Entonces son diferentes las tradiciones. Ahora vemos que en Orinoca, en Orinoca, por ejemplo, se han preparado ya con mucho tiempo de anticipación. Se espera recibir alrededor de 8.000 personas para compartir un atapi que está tratando de entrar a los récord Guinness como el atapi más largo y más grande que jamás se había preparado. Muy interesante, ¿no? Bueno, y visitarán el museo además. Bueno, yo creo que va a ser una buena oportunidad para visitar el museo. Y tiene que ver mucho con estas lógicas, como les digo, ¿no? O sea, si hay un cerro alto por donde pasan los primeros rayos del sol... Y allá en Orinoca hay un cerro alto. Sí, hay un cerro alto. O sea, hay un lugar donde sí se puede recibir esta energía cósmica. Correcto. Bien, a ver... mañana miles de bolivianos van a estar concentrados en las huacas, ¿no? Para recibir esta energía cósmica, pero otros no precisamente en esos lugares sagrados, lo recibirán en su terraza, lo recibirán en su patio, qué sé yo, lo recibirán en lugares donde puede no haber una ceremonia con rituales ancestrales y demás. ¿Funciona igual? O sea, mañana que yo, por ejemplo, me suba a mi terraza en mi casita y a las 7 de la mañana esté así con mis manos hacia el sol, ¿funciona igual? Sí, funciona igual, porque esto tiene que ver con relación a lo que dice la antropología de la religión con las hierofanías. Normalmente en los contextos no locales, los lugares sagrados son las iglesias, el cementerio, etcétera. En el contexto andino, todos los lugares pueden convertirse en sagrados. Y eso es fundamental, o sea, hay esa dinámica, no es lo mismo que cuando tú haces un agradecimiento a la Pachamama o a un Apu, hay lugares determinados, pero también estos pueden ser bastante móviles, y esto los vemos, por ejemplo, en carnaval o en otro tipo de manifestaciones. Hay lugares también donde se celebran que se llamaban en la época prehispánica los aucapatas, que son los lugares donde se enterraban a las personas, que también son lugares sagrados. O sea, la huaca, el concepto de huaco es tan amplio que tiene que ver con una piedra sagrada, tiene que ver con la representación de un personaje, con un lugar histórico, etcétera. Es decir, todo prácticamente se vuelve sagrado.